todos ustedes, muy buenos días. Soy Vilma y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Y pues miren, hoy les traigo un nuevo proyecto. Vamos a tejer esta vez una blusa que está muy bonita. Y pues la voy a tejer en este color, como ven, un rojo, color rojo. Y bueno, pues para empezar les voy a dar la lista de materiales. Y bueno, pues estos son los materiales que vamos a usar. En primer lugar, 300 gramos de hilo o lana. Voy a usar este hilo que es de la marca Silvia Rocks, que mide, el grosor es un poco más que 1 milímetro y está indicado para tejer con aguja de crochet de 3 milímetros, pero voy a usar una aguja de crochet de 3,5 milímetros. Luego necesitamos, bueno, como siempre, aguja lanera, algunos marcadores y unas tijeras, ¿no? Bueno, la blusa que voy a tejer, esta muestra la voy a tejer en talla mediana. Si quisieran tejer en tallas más grandes, pues necesitan un ovillo más de hilo o lana, ¿no? Cada uno de estos ovillos contiene 100 gramos. Entonces, como les dije, son 300 gramos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Y entonces vamos a empezar. El punto que voy a usar es un punto fantasía, que es múltiplo de 8 más 1. Y entonces, como les dije, voy a tejer en talla mediana. Y para esta talla necesitamos tejer primeramente 200 cadenas más 1, 201 cadenas. ¿No? Vamos a tejer cada lado, delantera y espalda van juntos, ¿no? Por eso es que son esa cantidad de cadenas. En caso que quieran tallas más grandes, pues tienen que tejer en múltiplo de 8, ¿no? Van aumentando de 8 en 8 si la quieren más larga la blusa, ¿no? Y si la quieren más ancha, pues aumentan el número de vueltas que vamos a tejer. Y bueno, pues entonces vamos a empezar. Primeramente vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer las 200 cadenas que no estén ni muy sueltas ni muy apretadas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos así 200 cadenas. Y aquí tengo tejidas ya las 201 cadenas. Entonces, 201 como les dije. Entonces ahora vamos a empezar con la primera fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas más. Entonces tejemos acá 1, 2 y 3. Cogemos la lazada y nos vamos a retroceder hasta la quinta cadena. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y aquí en la quinta cadena vamos a tejer un punto alto. Así. Luego una cadena. Y acá abajo nos saltamos esta siguiente cadena. Y en la siguiente vamos a tejer un punto alto. Así. Luego una cadena. Nos saltamos una cadena abajo y en la siguiente tejemos otro punto alto. Otra vez una cadena, saltamos la siguiente y en la siguiente tejemos un punto alto. Como ven, está fácil esta primera fila. Una cadena, saltamos una cadena de abajo y en la siguiente tejemos un punto alto, ¿no? Entonces, así vamos tejiendo todo el largo de esta primera fila. Y bueno, miren, aquí voy llegando al final de la fila. Así es como va quedando esta primera fila. Y pues vean, aquí me quedan 3 cadenas, ¿no? Entonces acá tejemos una cadena, hacemos el punto alto, una cadena, saltamos una y nos vamos a la siguiente. Aquí tejemos un punto alto y en el último punto tejemos otro punto alto. Es decir, son 2 puntos altos juntos, sin cadena de separación, ¿no? Entonces así es como terminamos la primera fila. Ahora vamos por la segunda fila. Para esto tejemos una cadena y damos vuelta al tejido. Y acá vamos a empezar tejiendo un punto bajo sobre el primer punto, el último punto de la fila anterior, ¿no? Aquí mismo tejemos un punto bajo. Luego, en el siguiente punto, otro punto bajo. Y aquí en esta separación, donde tejimos una cadena, tejemos así directo en el medio, un punto bajo. Luego otro punto bajo sobre el punto alto de la fila anterior y así vamos tejiendo toda esta fila de puntos bajos, ¿no? Una vez va sobre el punto alto y una vez en este espacio del medio. Así. Entonces tejemos toda la fila con puntos bajos. Esta es la segunda fila.
Entonces vamos tejiendo así. Aquí cogí solo un hilo, tienen que coger 2 hebras. Entonces así vamos tejiendo todo el largo de esta segunda fila. Solo puntos bajos. Y aquí tengo terminada esta segunda fila, que es la de puntos bajos, miren. Y así es como queda. Ahora vamos por la tercera fila. Para esto vamos a tejer primeramente 3 cadenas. Una cadena. Vamos a tejer una cadena y damos vuelta al tejido. Y acá sobre este último punto bajo de la fila anterior vamos a tejer en un punto bajo. ¿No? Y estamos empezando la tercera fila. Luego cogemos lazada y acá nos vamos a saltar 3 puntos. 1, 2, 3 y en este cuarto punto vamos a tejer un abanico. Un punto alto, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena y 7. 7 puntos altos que forman este abanico. Así. Luego acá, después del 7 ya no tejemos cadena, sino que nos vamos acá, vamos a saltar nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a unir con un punto bajo. ¿No? Entonces este es el motivo, ¿ven? Es un abanico compuesto por 7 puntos altos separados por una cadena. Luego cogemos nuevamente lazada y nos saltamos nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 y en este cuarto punto vamos a tejer nuevamente el abanico. Un punto alto, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena y 7. 7 puntos altos separados por una cadena. Y acá al final ya no tejemos cadena. Luego otra vez 1, 2, 3, saltamos 3 puntos y en el cuarto unimos con punto bajo. Entonces tenemos que tejer toda esta fila de esta forma, ¿no? Los abanicos de la misma forma. Ahora cogemos lazada, saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto tejemos nuevamente el abanico. Entonces tejemos así todo el largo de esta tercera fila. Y aquí voy terminando esta tercera fila. Miren, tejí el abanico, ahora aquí 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejemos el último punto bajo. Y así terminamos con esta fila. Ahora vamos por la cuarta fila. Para esto tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3 y damos vuelta al tejido. Y aquí vamos a tejer de esta forma. Miren, saltamos acá en el abanico, saltamos el primer punto alto, el segundo y acá en el espacio que está entre el segundo y tercero vamos a tejer un punto bajo. Luego una cadena en el siguiente espacio entre punto alto tejemos aquí un punto bajo también. Luego 3 cadenas y en el siguiente punto, acá en el siguiente espacio, perdón, unimos con punto bajo, tejemos una cadena, nos vamos al siguiente espacio entre punto alto y unimos acá con punto bajo. Luego tejemos una cadena y nos saltamos al siguiente abanico. Acá en el siguiente abanico buscamos el segundo espacio. Este es el primero, acá en el segundo espacio, es decir, después del segundo punto alto, tejemos acá un punto bajo, una cadena, nos vamos al siguiente espacio, un punto bajo, luego acá 3 cadenas y en el siguiente espacio, aquí, unimos con punto bajo. Luego tejemos una cadena, nos vamos al siguiente espacio y acá unimos con punto bajo. Luego tejemos una cadena y nos vamos directo al siguiente abanico. En el siguiente abanico igual, buscamos el segundo espacio, ¿no? Acá empieza el primer punto, segundo punto, luego del segundo punto alto, aquí en este espacio, tejemos un punto bajo, una cadena
y unimos directo en el siguiente espacio, no nos saltamos nada aquí, solamente en el siguiente espacio unimos con punto bajo, luego 3 cadenas y unimos directo en el siguiente espacio, así, una cadena y unimos acá en el siguiente espacio, así. Luego tejemos una cadena y nos vamos al siguiente punto, igual acá saltamos 1 o 2 puntos altos y acá en el siguiente espacio tejemos un punto bajo, una cadena, nos vamos acá al siguiente espacio, tejemos un punto bajo, luego 3 cadenas, unimos directo acá en el siguiente espacio, una cadena y unimos acá en el siguiente espacio. Como ven, nos queda acá igual 2 puntos altos al terminar y aquí también dejamos 2 puntos altos al comenzar, ¿no? Acá está, 1 y 2. Entonces ahora tejemos una cadena y nos vamos directo al siguiente abanico, ¿no? Igual saltamos un punto alto, 2 puntos altos y aquí en este espacio entre el segundo y tercero tejemos punto bajo, cadena, vamos al siguiente espacio, unimos acá con punto bajo, luego 3 cadenas, unimos acá en el siguiente espacio con punto bajo, una cadena, unimos acá en el siguiente espacio con punto bajo, tejemos una cadena y nos vamos directo al siguiente abanico, ¿no? Entonces de esta forma vamos a tejer toda esta cuarta fila. Y aquí voy terminando esta cuarta fila. Tejí los últimos puntos aquí sobre el último abanico y aquí al terminar el último punto bajo ya no tejemos cadena, sino simplemente cogemos lazada y nos vamos a este punto bajo de la fila anterior y ahí unimos con punto alto, así. Entonces hemos terminado esta cuarta fila, ahora vamos por la quinta fila. Para esto tejemos una cadena, damos vuelta al tejido y aquí sobre este primer punto tejemos un punto bajo. Ahora cogemos lazada y miren, nos vamos aquí a estos arquitos que quedaron sobre los abanicos, ¿no? Donde tejimos las 3 cadenas. Entonces nos vamos aquí, cogemos lazada, nos vamos a este arquito que está compuesto por 3 cadenas y acá tejemos el abanico de 7 puntos altos separados por punto bajo. Entonces empezamos acá 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7 y tenemos completo el abanico compuesto de los 7 puntos altos. Ahora tejemos una cadena. Tenemos los 7 puntos altos del abanico y ahora ya no tejemos aquí cadena, simplemente nos quedamos ahí en los 7 puntos del abanico y nos vamos a este punto, a este espacio que está entre abanico y acá unimos con punto bajo, así. Estamos tejiendo lo mismo como en la primera, esta es la tercera fila, ¿no? De los abanicos. Entonces ahora vamos, y ahora estamos en la quinta fila. Cogemos lazada y nos vamos otra vez a este arquito. Y acá vamos a tejer nuevamente el abanico compuesto de 7 puntos altos. 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena y 7 puntos altos. Y nos vamos directo, miren, al espacio que está acá entre abanico y acá tejemos un punto bajo. Y así continuamos tejiendo toda esta fila, abanicos en este arquito y acá unimos con punto bajo. Entonces continuamos así todo el largo de esta quinta fila. Y aquí estoy terminando esta quinta fila, tejí el último abanico y luego acá vamos a unir con un punto bajo en este punto. Miren, aquí teníamos una cadena con la que empezamos la fila anterior
Y aquí en la última cadenita de arriba, ahí unimos con punto bajo. Y entonces tenemos terminada la quinta fila. Ahora vamos a tejer la sexta fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas y damos vuelta al tejido. Y aquí nos toca tejer lo mismo que tejimos en la tercera fila, ¿no? Empezamos con 3 cadenas. Nos vamos aquí al segundo espacio, es decir, después del segundo punto alto. Acá tejemos un punto bajo, una cadena, luego acá un punto bajo, luego 3 cadenas y unimos en el siguiente punto con punto bajo, luego una cadena y unimos en el siguiente punto, acá en el siguiente espacio, perdón, con punto bajo, luego una cadena y nos vamos al siguiente abanico. Aquí después del segundo punto alto tejemos un punto bajo, una cadena. Aquí en el siguiente espacio unimos con punto bajo, luego 3 cadenas. Y unimos acá en el siguiente espacio con punto bajo, una cadena. Unimos en el siguiente espacio con punto bajo, luego una cadena y nos pasamos al siguiente abanico. Entonces esto es lo mismo que la tercera fila. Entonces tejemos toda esta fila. Y luego la fila siguiente es lo mismo que la cuarta fila. A ver, estamos 1, 2, 3, 4. Estamos tejiendo como la cuarta fila. Y la siguiente fila, la cuarta fila de aquí, ¿no? Cuando empezamos. Igual que la cuarta fila. Y luego la quinta fila es los abanicos que vamos a tejer igual en estos espacios, en estos arquitos donde están las 3 cadenas, ¿no? Al dar la vuelta. Terminamos esta fila y damos la vuelta tejiendo abanicos de la misma forma que tejimos aquí, ¿no? Y ya la siguiente es diferente. Entonces vamos a tejer esta fila que es la sexta y la séptima de abanicos. La séptima es de abanicos y de ahí ya vamos a tejer de otra forma. Entonces primero terminamos esta fila y continuamos con una fila de abanicos. Entonces, como les decía, aquí terminé esta sexta fila con un punto alto. Terminé la fila que eran los puntos bajos y los arquitos acá, que es la sexta fila. Y ahora la séptima fila, como les dije, tejemos una cadena, damos vuelta al tejido, tejemos un punto bajo acá en el primer punto y vamos a tejer acá en estos arquitos los abanicos, ¿no? Compuestos de 7 puntos altos, ¿no? Entonces continuamos tejiendo esta fila que sería la séptima, que es la de abanicos, y primeramente tejemos esta fila. Y bueno, aquí terminé la fila número 7, que es la de los abanicos. Ahora vamos por la fila número 8. Para esto tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y damos vuelta al tejido. Esta fila es un poco diferente. Pues miren, vamos aquí. Primero vamos al espacio que está después del segundo punto alto en el abanico y tejemos un punto bajo, una cadena, en el siguiente punto un punto bajo, luego una cadena, en el siguiente punto otro punto bajo, una cadena y en este punto otro punto bajo. La diferencia es que ya no, en el medio ya no tejemos 3 cadenas como hicimos en las anteriores filas, sino que aquí tejemos 4 puntos bajos separados por una cadena, ¿no? Luego tejemos una cadena y nos vamos hacia el siguiente abanico. Y acá empezamos como hacíamos en las filas anteriores. Después del segundo punto alto, en este espacio tejemos un punto bajo, luego una cadena, nos vamos al siguiente espacio, un punto bajo, una cadena, en el siguiente espacio un punto bajo, una cadena y un cuarto punto bajo, ¿no? Son 4 puntos bajos separados por una cadena sobre cada abanico. Luego tejemos una cadena en el medio y nos vamos hacia el siguiente abanico. Entonces esta fila la única diferencia es que ya no tejemos 3 puntos altos en el medio, ¿no? Entonces tenemos un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y el cuarto punto bajo. Luego una cadena y vamos hacia el siguiente abanico, ¿no? También está fácil. Entonces continuamos tejiendo así esta fila que sería la octava. Y ya estoy terminando esta octava fila. Tejí los 4 puntos bajos aquí separados por una cadena. Y aquí ya no tejemos cadena, sino que nos vamos a este punto bajo de la fila anterior. Y acá tejemos un punto alto para terminar. Así. Luego nos vamos a la siguiente fila que sería la novena. Tejemos una cadena y damos vuelta al tejido.
Y ahora sobre este mismo punto tejemos un punto bajo. Y aquí vamos a tejer encima de cada abanico vamos a tejer 7 puntos bajos. Empezamos acá con el primer punto, 1. El siguiente lo tejemos donde hicimos la cadenita, 2. Aquí en el punto bajo, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos tejidos sobre cada abanico, ¿no? Y luego acá en este espacio del medio tejemos un punto bajo. Luego empezamos acá nuevamente. En cada punto o cada cadena que tejimos vamos a tejer un punto bajo, ¿no? Acá empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego acá en el espacio un punto bajo. Y así, 7 puntos bajos sobre cada uno de los abanicos. Entonces empezamos nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí un punto bajo. Entonces tejemos así toda esta fila. Y aquí voy terminando la fila número 9. Tejí los 7 puntos bajos y ahora voy a tejer un último punto en la tercera cadenita de arriba de la fila anterior. Entonces tejo aquí un punto bajo y con esto estaríamos terminando la fila número 9. Entonces, miren, estas 9 filas son las que se van a repetir, ¿no? Esto es lo que conforma todo el motivo. Ahora vamos a seguir con la fila número 10, que para esto tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Damos vuelta al tejido. Y aquí empezamos tejiendo en el segundo punto, perdón, aquí. Tejemos un punto alto, luego una cadena. Saltamos un punto y en el siguiente tejemos un punto alto, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente tejemos un punto alto, una cadena, es decir que estamos tejiendo lo mismo que la primera fila, ¿no? Esta de puntos altos. Entonces tejemos igual, miren, estamos empezando acá también con 2 puntos altos juntos y vamos a terminar igual como hicimos en la primera fila, terminamos con 2 puntos altos al final juntos, ¿no? Entonces ahora tienen que repetir, simplemente tienen que comenzar como aquí, como empezamos aquí y continuar con todo exactamente igual, ¿no? Entonces estamos en la primera fila, o sea, esta sería la 10ª fila. Y entonces este motivo vamos a tejer por 4 veces. 4 veces aquí hasta la fila número 9, 4 veces. Hasta la fila número 9, sí. Vamos a tejer 4 veces, ¿no? Y bueno, entonces como les digo, estamos empezando con la fila número 1. 4 veces el motivo, es decir, estos 3 abanicos, 3 filas de abanicos se repiten por 4 veces. Entonces continuamos. Miren, aquí terminé de tejer las 4 filas de motivos, ¿ven? Hasta aquí va una, aquí 2, aquí la tercera y aquí la cuarta, que terminamos en esta fila de puntos bajos, de todos los puntos en puntos bajos, ¿no? Entonces esto mismo tienen que tejer 2 veces, esta misma pieza 2 veces. Y pues miren, aquí tengo terminadas las 2 piezas que necesitamos para hacer la blusa. Cada pieza está compuesta por 4 grupos de motivo, ¿no? Entonces, como hicimos aquí 1, 2, 3 y 4, y el número 4 terminamos como el motivo termina después de las 2 filas de puntos bajos, ¿no? Una fila que está tejida sobre el abanico, que son 4 puntos bajos separados por una cadena, y luego una fila completa de puntos bajos, ¿no? Ahí termina el motivo, ¿no? Y ya el siguiente motivo empieza con puntos altos. Entonces estamos tejiendo 1, 2, 3, 4 filas de 4 grupos de motivo.
¿no? Entonces, habiendo terminado las dos piezas, ahora lo que vamos a hacer es doblar en dos y ver que la parte que va a ir hacia afuera esté hacia aquí, hacia nosotros, y la parte que va a ir hacia adentro bueno, está hacia adentro, ¿no? Porque aquí, miren, vamos a separar, que aquí ya le puse un marcador. Aquí vamos a separar contando las filas de acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima fila, entre la séptima y la octava, contamos los abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abanicos. Y entre el abanico 7 y el 8 ponemos un marcador, ¿no? Pero ya estamos cogiendo las dos partes. Entonces, y acá arriba nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 abanicos más por cada lado, más uno que está en el medio. Este está en el medio doblado, ¿no? Que va para ambos lados. Entonces, esto es lo que va a ser nuestra manga. Y aquí vamos a tejer el acabado para la manga primeramente. Entonces, para esto, cogemos el hilo y nos vamos a donde está el marcador, ¿no? Que es este punto bajo que está entre abanico y abanico. Entonces, acá donde está el marcador, vamos a introducir el crochet. Y acá vamos a amarrar el hilo, sujetar el hilo, y acá tejemos una cadena, y en ese mismo punto tejemos un punto bajo, así. Luego sujetamos este hilo para ir perdiéndolo también. Entonces, miren, contamos acá los puntos bajos: 1, 2, 3, y en el cuarto punto bajo cogemos la lazada y vamos a tejer el abanico, ¿no? Los abanicos como hemos venido tejiendo en las filas anteriores. 1, 2, 3, y en la 4, en el punto 4 tejemos un abanico como hemos tejido en todo el largo, ¿no? de lo que va a ser nuestra blusa. 7 puntos altos separados por una cadena. 1, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena y 7 puntos altos separados por una cadena, ¿no? Estamos formando un abanico. Luego acá nos saltamos 1, 2, 3 puntos y en este cuarto punto unimos con punto bajo, así, ¿no? Entonces ahora nos toca nuevamente tejer el abanico. Nuevamente cogemos la lazada y nos saltamos 1, 2, 3, y en este cuarto punto tejemos otra vez el abanico. Y así vamos tejiendo hasta terminar aquí donde tenemos el marcador, que terminamos con un punto bajo, ¿no? Entonces damos toda la vuelta solo aquí en lo que es la manga. En total vamos a contar acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abanicos. Estos 11 abanicos vamos a tejer y aquí terminamos donde está el marcador. Y bueno, aquí tengo tejidos los 11 abanicos y como les dije, terminé con un punto bajo aquí justo donde está el marcador. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar el marcador y todavía no cortamos el hilo, y vamos a voltear esta pieza hacia el lado que va a ir. Ahora vamos a poner el lado que va hacia afuera, vamos a ponerlo hacia adentro, y el lado que va a ir hacia adentro lo ponemos así hacia afuera, ¿no? Y acá entonces todavía no cortamos el hilo y aprovechamos aquí para unir con este mismo hilo, seguir aquí, que vamos a unir estas dos piezas ya a los costados. Entonces lo que hacemos aquí es cogemos el hilo y nos vamos acá justo donde empezamos la manga con el punto bajo. Entonces nos vamos acá, a ver, vamos a ir acá donde está, acá está el punto bajo. Entonces miren, cojo aquí donde empezamos el punto bajo que empezamos para hacer este alrededor de la manga, ¿no? Y ahí introduzco el crochet y voy a jalar este hilo que me quedó aquí por acá. Jalo aquí y jalo ahí para unir. Ahora esta parte voy a unir con crochet, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente punto aquí. Cogemos todo el punto de este lado. A ver.
Estamos aquí, este punto de este lado, y cogemos el otro punto, aquí las dos hebras del otro lado, y pasamos el hilo y hacemos un deslizado. Cogemos el siguiente aquí y el siguiente del otro lado y jalamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Entonces así vamos a unir el costado de la blusa. Jalamos y unimos ahí con un deslizado. Un punto de aquí, un punto del otro lado, y jalamos y unimos con deslizado. Uno de aquí, dos hebras de este lado, dos hebras del otro lado, jalamos y unimos con deslizado y nos va quedando esta cadenita acá sobre la unión, ¿no? Entonces así vamos uniendo todo el largo del costado. Y acá queda la manga, como ven, aquí está la manga. En caso que necesiten que estén tejiendo en tallas más grandes, por supuesto que esta manga no va a tener los 11 abanicos, sino se miden el brazo tal vez y hacen, puede ser aquí 2 abanicos, uno para cada lado más o 2 más para cada lado, ¿no? Según el tamaño que necesiten. Y si quieren más pequeño, entonces le hacen, por ejemplo, acá puede ser simplemente 2, 4, 6, 8, 9 abanicos, ¿no? Si quieren talla más pequeña. ¿No? Está fácil de acomodar a la talla que uno necesite. Entonces así continuamos uniendo. Y lo mismo van a hacer con el otro lado esta es la mitad de la blusa. Con la otra mitad vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer aquí los 11 abanicos y vamos a unir así los costados, ¿no? Entonces continuamos. Y miren, aquí terminé de unir ya toda esta parte del costado de la blusa. Y aquí está la manga. Ahora todavía nos falta, en esta mitad todavía no vamos a unir las dos mitades y nos vamos otra vez hacia la parte que va a ir hacia afuera, ¿no? Que ahora la teníamos hacia adentro. Entonces cogemos aquí, este es el punto por donde empezamos el tejido, y aquí vamos a unir el hilo. ¿Dónde está? A ver, la punta de mi hilo, el comienzo de mi hilo. Ya. Entonces acá vamos a unir. El punto que empezamos está acá. Entonces cogemos el hilo y acá unimos lo amarramos bien, sujetamos el hilo. A ver. Sujetamos, jalamos bien y acá tejemos una cadena y en este mismo punto vamos a empezar tejiendo un punto bajo. Y luego vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto. Y aquí aquí tenemos 2 puntos altos, tejemos entonces 2 puntos bajos, ¿no? Uno encima de cada uno. Y acá donde tenemos este espacio, tejemos aquí un punto bajo. Luego sobre cada punto alto, aquí sobre este punto alto, un punto bajo. Aquí en el espacio, otro punto bajo. Y así tejemos todo alrededor de la blusa. Es una vez un punto bajo sobre el punto alto y una vez aquí en este espacio, ¿no? Donde teníamos cadenita. Y así tejemos todo alrededor. Y de paso estoy aprovechando para sujetar el hilito, ¿no? La hebra que nos sobró del comienzo. Entonces vamos tejiendo así los puntos bajos y así va quedando en todo el largo, ¿no? En todo el largo del tejido. Y bueno, miren, aquí tenemos ya listo la manga, tenemos lista la manga, tenemos listo cosido los costados, ¿no? Y aquí tenemos ya también tejido la fila de puntos bajos, ¿no? Y entonces ahora vamos a unir la blusa. Ahora me encuentro en la cara que va a ir hacia nosotros. Entonces miren, para la delantera vamos a contar así fácil. Contamos acá los agujeritos, estos espacios que están aquí entre punto alto y punto alto. Para la delantera contamos 24 puntos y en el punto número 24, en el agujerito número 24, aquí arriba puse el marcador en cada lado, ¿no? En el agujerito número 24, aquí el marcador también. Este es para la delantera. Y para la espalda, aquí conté 32 de estos agujeritos. 32 de estos que están espacios que están entre punto alto y punto alto. Y en el número 32 puse el marcador, ¿no? Entonces,
queda así, miren. Esta parte es la que va a ir hacia adelante. Esta es para la delantera y esta es para la espalda. En caso que quieran la espalda más escotada, entonces le ponen aquí más abajo, ¿no? O que quieran más cerrada la parte delantera, entonces le suben un poquito más el marcador y vamos a coser hasta ahí, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es que vamos a voltear la blusa otra vez por la parte de atrás. La parte que va... Estamos volteando hacia... esta es la parte que va hacia adentro, ¿no? Entonces aquí vamos a coger aquí estos puntos, esta parte. Vamos a empezar aquí. Bien pueden empezar por el delantero o bien por la espalda. Esta es la parte de la espalda. Y entonces aquí voy a unir estos marcadores porque vamos a coser hasta ahí. Ya. Entonces, aquí también voy a unir con el crochet, pero si quieren lo hacen con la aguja lanera, no hay problema, ¿no? Entonces, ya que la otra parte de los costados la uní con crochet, entonces aquí también voy a hacer lo mismo. Entonces aquí miren, vamos a coger primeramente el primer punto aquí, de un lado y del otro. Y ahí vamos a unir el hilo. Sujetamos el hilo y tejemos una cadena. Ya. Luego vamos a coger, miren, una hebra de aquí. Aquí está la cadenita, ¿no? La cadenita de... Acá empezamos. Una hebra de aquí, que es la que está hacia nosotros. Y la hebra de la cadenita, mi hilo. Entonces, y de este lado, cogemos la cadenita que está hacia atrás. La hebra que está hacia atrás de la cadenita, ¿ven? Esta. Y atravesamos el hilo. Luego cogemos aquí, miren, de la cadenita, aquí la cadenita, el hilo que está hacia nosotros. Y del otro lado, el hilo que va hacia allá, ¿no? Hacia arriba. Cogemos el que está hacia arriba y atravesamos. Luego nuevamente cogemos aquí y cogemos de aquí atrás de la cadenita. Y atravesamos. Y al final acá nos va a quedar como unas venitas, ¿no? ¿Ven? Una de cada lado. Entonces nuevamente vamos uniendo así. Con punto deslizado todo el largo hasta donde está el marcador. Así. Y como les digo, acá va quedando así estas dos venitas. Entonces continuamos uniendo. Y bueno, pues miren, aquí tengo unida ya la parte delantera y la parte de la espalda, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí es, cuando terminemos de tejer todo, podemos pasarle un poquito aquí con la plancha para estirar aquí esta parte, pero con una telita encima y planchamos sobre, ¿no? Porque a veces los hilos son sintéticos y se pegan a la plancha. Entonces vamos a hacer con un poco de vapor y con una telita encima, ¿no? Le damos una estiradita al tejido. Y bueno, todavía nos falta acá el acabado de la parte de abajo, ¿no? Aquí ya tenemos la parte de arriba, el cuello. También tal vez podemos ponerle aquí una fila más de puntos bajos aquí alrededor del cuello, o tal vez una fila de puntos cangrejos. Vamos a ver. Y acá abajo vamos a hacerle el acabado. Entonces, acá nos vamos a coger, voy a empezar aquí por la espalda, en donde tenemos la unión. A ver, el hilo. Ya. Entonces acá primeramente vamos a unir el hilo en uno de los puntos. Jalamos y tejemos una cadenita. Y acá vamos a tejer primeramente una fila de puntos bajos, ¿no? Para igualar todo alrededor. Entonces acá mismo en el primer punto tejemos el primer punto bajo. Acá tenemos una cadenita de 3. Aquí tejemos 2 puntos bajos, cogiendo toda la cadenita. Acá miren, aquí había un punto bajo, acá tejemos un punto. Acá donde había otro punto bajo tejemos otro punto.
Aquí donde tenemos el punto largo, tejemos dos puntos bajos y así, ¿no? Donde hay puntos acá, estos puntos pequeños donde tejimos punto bajo, tejemos ahí un punto bajo en cada agujerito. Y en estos que son largos, tejemos 2 puntos bajos. Y así vamos tejiendo todo alrededor de la blusa. Entonces miren, al terminar la primera vuelta de puntos bajos, unimos con punto deslizado y tejemos una fila más de puntos bajos, ¿no? Y con eso terminamos la parte de abajo. Ahora vamos a hacerle un acabado aquí al cuello. Vamos a sujetar el hilo en la espalda, o bien en la delantera, como a ustedes les guste. Entonces aquí sujetamos el hilo y aquí vamos a tejer de esta forma. Sujetamos el hilo y tejemos aquí un punto bajo en este primer punto. Luego aquí otro, 2, 3, 4. Y aquí tejemos 3 cadenas. Y vamos a unir con estas dos hebras del punto bajo. Unimos con un punto deslizado y tenemos este punto picot. Luego tejemos en los siguientes 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí volvemos a tejer las 3 cadenas y unimos aquí con estas 2 hebras del punto bajo, unimos con deslizado. Y así vamos tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y aquí tejemos 3 cadenas y hacemos este punto picot así. Luego nuevamente 4 cadenas, 4 puntos bajos. Dos, 3 y 4. Y así vamos dando la vuelta a todo el cuello. Y miren, aquí está terminado el cuello. Aquí está la parte de adelante, la parte de atrás. Y así es como quedó. Y miren, acá están las mangas, tenemos el cuello y tenemos la parte de abajo toda lista la blusa, ¿no? Entonces miren, está terminado el proyecto, terminada la blusa. Como les dije, aquí en los costados y en la parte delantera le vamos a dar una planchadita poniendo una telita encima y con vapor, ¿no? Vamos a darle una planchadita para estirar estas partes donde están las costuras, donde cosimos. Y bueno, pues miren, entonces proyecto terminado, esta bonita blusa, y que está muy fácil de hacer y fácil de adaptar para cualquier talla. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, regálenme un like y quiero invitarles a suscribirse a mi canal. Y bueno, no me queda más que desearles que pasen un bonito día y nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial. Gracias y chao.